reflexiva, simétrica, transitiva, ¿no? Entonces vale la relación de dos conjuntos. Bien, pero no es cualquier relación, ¿no? No es una función, es cualquier relación. ¿Tiene una condición? Bien, ¿cuántas condiciones? Que debe cumplir dos condiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Bien, existencia y unicidad. ¿Sí? ¿No es cierto? Y ahí digo, ¿cuánto es de existencia? ¿Qué quiere decir existencia? Bien, dado dos conjuntos A y B, ¿sí? Para todo, lo que nosotros tenemos, ¿sí? Para todo X que pertenece al primer conjunto A, existe un Y que pertenece al segundo conjunto o B, tal que la imagen de X sea Y, ¿no? O lo escribo que también, ¿no? Es decir, uno coloca todos los elementos del primer conjunto deben tener, ¿sí?, como imagen un elemento del segundo conjunto. ¿Y unicidad? Que debe ser una única imagen. ¿Sí? Bueno, este ya lo repetí porque lo escribí. ¿Cómo colocaría unicidad? Si X pertenece a una función. Bien. Si X e Y pertenecen a la función y XZ también pertenece a la función. Bien. Entonces, Como para ordenarlos. X1 Y1 Pertenece a la función y es diferente de X. Bien, falta un par, ¿no? X2 y 2. X2 y 2. no debe ser la misma, el mismo par, o sea, el mismo par de X sería. Si X y Y pertenece a la función y X y Z pertenece a la función, entonces XZ debe ser A ver, igual. XZ pertenece, así, pertenece a la función Y acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, Y debe ser igual a Z. ¿sí? ¿Está bien? Lo que dice el compañero así, ¿no? A, B, cualquier nombre. Pero la función. Tengo X acá, tengo Y acá y Z. Este par, XY, pertenece a la función. Este XY pertenece a la función. XZ pertenece a la función. Este par y este par. Si este par lo mantengo, no sería unicidad. Para que sea unicidad, estos dos tienen que ser iguales. ¿Sí? Si son iguales, entonces se establece una única relación. ¿Sí? Eso dice acá. ¿Sí? ¿Está? Bien. Esto es función. ¿Qué clase de función conocemos? Lineal y... ¿Cuál? Bien, sí, que por ahí uno confunde en clase. En la bibliografía también, clase con tipo de función. ¿Sí? A tipo de función la vamos a denominar lineal, cuadrática, ¿no? ¿Y cuáles son las dos clases o tres clases de función? Bien. Inyectiva y sobreyectiva. ¿Cuándo una función es inyectiva? ¿Cuándo?
Luego, ¿no? Función inyectiva. Yo con esto preguntamos la función. Digo, función, definición, clasificación. Bien, ¿cómo es una función inyectiva? Distintos elementos de A, distintos elementos de B. Bien, a distintos elementos del dominio, pues ya están definidos que es un dominio y que es un codominio. Ya está definido. A distintos elementos del dominio le corresponden distintas imágenes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo colocaríamos? Para todo x1, vamos a poner, distinto de x2, y lo vamos a poner acá, que pertenece al dominio. Dominio, ya tenemos definido a esta altura que es dominio de la función. ¿Sí? O coloco dado x1, x2 que pertenece al dominio, y x1 y x2 distintos. Entonces, f de x1 es distinto. las imágenes, la imagen de x1 es distinto a la imagen de y ambos que están, no hace falta, pero tiene que ser imagen, pero puedo colocar que están en un conjunto de imágenes. ¿Está? Y ahí lo decía, no se escapa nada. Profesor, yo le había puesto, aparte de esa otra definición también, que cuando si el par en el conjunto del dominio eran iguales, entonces debían tener las imágenes iguales. Debe conseguir. Y en el Al profesor me revés. estaba mal. No, al revés. Si las imágenes son iguales, entonces los puntos son iguales. Y si yo lo puse así, en el final me dijeron que estaba mal, que no correspondía a la función inyectiva, o sea, la definición sería también de inyectiva. O sea, tenés que colocar al revés, porque verdad que esto en lógica esto es una equivalencia, perdón, es una condicional. ¿Sí? Si pasa esto, entonces pasa esto. ¿Sí? Si niego esto y niego esto, ¿sí? Se transforma, se invierte la contrarrecíproca. ¿Sí? Entonces podría comenzar al revés. Si f, las imágenes son iguales, ¿sí? Entonces x1 y x2 son iguales. ¿Sí? Fíjense acá, comienzo con estos elementos, son distintos, termino con esto. Si quiero poner igual, puedo colocarlo, pero sería al revés. ¿Sí? Porque es una lógica de mismo eso. ¿Sí? Esto está, si niego esto, obviamente, quiere decir que van a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Explicación asociada. Bueno, puede ser que esto, ¿no? Puede ser que hayas puesto esto primero y esto después. Eso no podemos decir que sea cierto eso. Pero este es más comprensible. ¿Sí? Bueno, busca igualdad por ahí cuesta. Más comprensible, pero no se lo puede trabajar. ¿Sí? Más comprensible, ¿no? Que no se lo puede trabajar. ¿Por qué no se puede trabajar? Porque nosotros trabajamos con distinto, trabajamos con igual. Por ejemplo, las ecuaciones, ¿sí? O sea, pasemos pasaje término. Luego tenemos así, no se lo puedo trabajar, pero se entiende mejor. ¿Sí? Bien. Y después, función. Sobreyectiva. No. ¿Cuándo las funciones sobreyectivas?
O ¿cuál es la idea de sobrelección? ¿No lo vamos a definir? Si quieren todavía. No lo vamos a definir, pero por lo menos que quiera. ¿Cuándo una función es sobrelectiva? Vamos a ver cuándo es septiembre, octubre, ¿no? Otro final. Y hay muchos acá que me están debiendo matemática 1. ¿En dónde nos concentramos acá? En la imagen. En la imagen. Cuando tiene por lo menos un solo elemento, comparte un solo elemento. Sería para todo, o sea, todos los elementos del conjunto del codominio deben ser ¿qué? Deben ser imágenes. ¿Sí? O sea, no me tiene que sobrar. Hablando más de pronto, ¿no? Hazme cuenta que cobran, tienen un sueldo y nos llegan a fin de mes. No les sobra nada. Bueno, acá no me tiene que sobrar, ¿no? Es decir, que todos los elementos de acá, todas las I, ¿sí? Todas las I deben ser imagen de algún X. ¿Sí? Todos, ninguno tiene. Entonces acá se analiza. Entonces tengo que decir, para todo, o sea, todas las I que pertenece al codominio, no estaría mal de poner imagen. Si pertenece a la imagen, ¿qué pasa? Debe existir un elemento en el dominio. ¿Sí? Al menos un elemento. Y por eso existe. ¿Y qué significa existencia? Existe, que hay alguno. Sí. Pero puede tener dos elementos. Puede compartir Sí. dos elementos. Sí, pero este es imagen de uno o puede ser de otro. Sí. Pero como que coloqué existe, ya está. ¿Sí? Entonces, para todo I que pertenece al codominio de la función o la imagen, lo mismo, existe un X en el dominio tal que I es imagen de X. Sería casi la misma definición de existencia, ¿no? Claro, casi la misma, casi la misma. Nada más que, fíjate dónde comienzo. Acá donde comienzo. ¿Qué es A? No, ¿qué es el conjunto A? Dominio. El dominio, el primer conjunto. ¿Sí? Y acá, ¿qué es codominio? La imagen. Porque acá parecería lo mismo. ¿Sí? Acá lo que interesa es que todos tengan imagen. ¿Sí? La existencia. Que todos tengan, que exista imagen. Que todos tengan imagen. Acá interesa que todos sean imagen. Allá que todos tengan imagen. Acá que todos sean imagen. Con una sola palabrita que den como cambio. Que tengan y que sean. ¿Es cierto? Confundimos mucho esto, ¿no? Pues vemos similar. Pero ahí lo que está, ahí radica cuando nosotros corregimos. ¿Qué decimos? Y no se comprende. No se entiende. Por más que digo, ustedes digan, sí, pero me equivoqué, profesor, me equivoqué, en lugar de I le puse X nomás. No. Quiere decir que no se está comprendiendo. Usted me olvidé una comita. Y sí, se puede olvidar una comita, pero a nosotros nos da la pauta que no se entiende, no lo están entendiendo. ¿Sí? Por más que sea de formato, ¿sí? De formato, a nosotros nos da la pauta que no se entiende, que no lo están entendiendo ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿se entienden? ¿Sí?
Bueno, uno fíjense cómo el lenguaje simbólico resume todo. ¿Sí? Resume todo y no se pierde nada. ¿Sí? Y está la esencia del concepto. ¿Está? Bueno, y biyectiva, que no necesita ningún lenguaje. ¿Sí? ¿Cuándo una función es biyectiva? Bien, cuando es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Bueno, lo voy a escribir. ¿Sí? Bien, ¿qué característica tiene una propiedad biyectiva? Perdón, una función biyectiva. Que puede tener inversa. Que puede tener inversa. ¿Sí? La pregunta es siempre cuándo una función tiene inversa. Y si es biyectiva, ¿no es cierto? Bueno, puede tener inversa. ¿Ah? Bueno, y una función inversa, primero obviamente debe ser función. Que sea solamente inyectiva no le da como el derecho que sea la inversa sea función, ni siquiera sobreyectiva, ¿sí? Porque no va a cumplir una de las condiciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la función inversa? Que, bueno, las y pasan a ser de x y las x pasan a ser y. ¿Sí? Y esa conversión también a veces nos cuesta. ¿Sí? Si a mí me piden, a ver, función inversa, dar un ejemplo de una función inversa. ¿Sí? Va, de una función y pasarla a una función inversa. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Primero, obviamente, que la función tiene que ser biyectiva. Un ejemplo de una función biyectiva. A ver, 2x más 5. O sea, tiene que ser lineal. ¿Sí? La función lineal seguro que es biyectiva. ¿Sí? Entonces es la más fácil de tomar. Esta función me dice que yo tomo valores en R, ¿sí? Y me dan imágenes también en R. ¿Sí? Donde este sería el dominio y este sería el codominio o imagen. Imagen porque todos son imágenes. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquier número real que yo tome acá también va a tener ninguno se escapa. ¿Sí? Acá no me va a sobrar ninguno. ¿Por qué no me va a sobrar ninguno? Y porque ya dijimos que es biyectiva. Y si es biyectiva es sobreyectiva y la sobreyectiva no tiene que sobrar ninguno. ¿Sí? La otra que a dos elementos distintos, a dos números distintos, imágenes distintas, porque es biyectiva. ¿Sí? Entonces, cumple con esa condición, puedo encontrar la relación inversa, donde esa relación inversa también sigue siendo función. ¿Se cambia el signo? ¿Qué tendría que hacer acá? A ver. Cambia el signo. ¿Qué hago? Y están acá y aquí están acá. Cambia el signo. ¿Qué hago? Pasaje de término. Pasaje de término. Bien, pasaje de término. Paso primero el 5, ¿no? Sí. ¿Sí? Después paso El 2. el 2. Está multiplicando, paso dividiendo. ¿Sí? Y esa sería la función inversa. Es decir, x, ahora doy valores ahí y obtengo x. O sea, se invierte la función. Obviamente que para acomodarlo,
porque siempre las funciones son de x a y, hago cambio variable, ¿sí? Es decir que la función inversa, ¿sí?, va a ser, coloco y acá, que sería este, y x menos 5 sobre 2, y sería la función inversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los elementos que antes eran parte del dominio pasa a ser imagen. Lo que era imagen pasa a ser dominio. ¿Ah? Y esa sería la función inversa. ¿Sí? Nada más que eso tienen que hacer. ¿Sí? Y no tomar ninguna función complicada, porque la función es complicada. Una encima que no sé si es inyectiva, ¿sí?, el pasaje de términos se complica. ¿Sí? Y hacemos cualquier cosa. ¿Sí? Que ya no tendríamos que hacer cualquier cosa. O sea, pasaje de términos tiene que ser un manejo habitual ya. ¿Sí? Bueno, ¿está? Esa función, lo importante que es función, lo importante. El primero es directivo. ¿Está? Empezar a compartir cuadricular. Tengo que ir a Chamba. ¿Entiendes? Voy que ¿y vos? ¿Ya te la probaste a cómo? A hacer la posible de usted. ¿Ya te la probaste No, vos? del primer año no compré el piso. No sé de qué grado. Bien. ¿Cuáles funciones, cuáles son funciones y cuál no? ¿Y por qué? Sobre todo me interesa por qué. Esa es función. La 3. 2. No, le puso 3. ¿Eh? ¿Cuál es función? 2. El 2. Bien. ¿El 1? Sí, también. ¿El 1 sí o no? ¿Y por qué? No, porque no todos sus elementos tienen imagen Bien, vamos a suponer que tomo. Vamos a suponer que tomo
claro, no está aclarado cuál hasta dónde es el dominio y hasta dónde es la imagen, ¿no? Y termina. ¿Sí? Está aclarado. Vamos a suponer que mi dominio va de acá hasta acá. Y mi imagen va de acá hasta acá. ¿Sí? Y este dominio va de acá hasta acá. Y mi imagen va de acá hasta el cero. Acá lo mismo. Dominio, perdón, imagen, dominio, hasta acá. ¿Sí? Sí, para que no haya duda. ¿Ya? Se sobretiene dominio en el eje X, imagen en el eje Y. Entonces, ¿esta es función o no? No. No. 2 por no y 50 abstenciones. Entonces no. ¿Por qué? No tiene Porque unicidad no tiene, y no todos sus no elementos cumple, tienen no cumple con la condición de unicidad y existencia. unicidad. Quiere decir, compañero, que tomo, por ejemplo, un elemento acá. Este elemento que tomo está en el dominio. Dominio de la función. Busco la imagen de este, está acá. Justo acá. Tiene una imagen. ¿Sí? Hasta ahora cumple la unicidad. En cambio, si tomo un elemento acá, un elemento del dominio, pues el dominio va de acá hasta acá, ¿sí? Busco la imagen, una imagen está acá. Y la otra está abajo. Busco la otra imagen y otra imagen está acá. Tiene dos imágenes. ¿Puede pasar eso? No. ¿Para que sea función? No. ¿Sí? Y así va a pasar con este, todo lo que está acá. ¿Sí? Entonces no cumple la... Esto no es función porque no cumple la unicidad. ¿Sí? ¿Esto es función? Sí. Sí. Cumple las dos. Uno porque limité y ¿a dónde va? Limité. Si no lo ponía, entonces no sería función. Pero cumple la unicidad. ¿Sí? Y esta Lo mismo que la primera. pasa lo mismo que esta. ¿Sí? La unicidad. O sea, realmente lo que está, ¿qué quiero decir con esto? Lo que está en juego muchas veces es la unicidad, ¿sí? Para que sea función. No todo gráfico que está en un eje cartesiano ya es función. ¿Sí? Puede no serlo. Y muchas veces está en juego más bien la unicidad. Por más que no establezca cuál es el dominio, cuál es el codominio o la imagen, está en juego eso. ¿Sí? Como en estos casos. No todo gráfico que yo hago ya es función. Tengo que analizarlo. ¿Sí? Y generalmente las funciones ya se expresan todo el eje cartesiano, o sea, todo con curvas. ¿Sí? No ya con diagrama de Venn. O sea, uno tiene que saber diferenciarlo en ese caso. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Vamos a tomar ahora los tipos de función. Vamos a comenzar con la función lineal. Tendría que ser la definición de función. Definición. Bien. La Se definición va a acordar, pero no, porque es una relación entre la función lineal Que cumple una condición. que tiene tiene que cumplir la la siguiente existencia de definición. unicidad. ¿Sí? Lo
¿qué sería? A como lo denominamos. Vamos a suponer la función lineal, la forma general sería y igual a x más b. O m, vamos a utilizar m. ¿Okay? ¿Cómo se lo llamamos a? O m. Las variables son estas, x e y. Pendiente. ¿Cómo? Pendiente. Pendiente. ¿Okay? Lo llamamos pendiente. ¿Sí? ¿Y qué es una pendiente? Algo que sube, Lo que no o es que baja. independiente. Lo que no es independiente. Es lo que sube o baja, ¿bien? O sea, eso es tener una idea. Es lo que sube y baja. ¿Bien? Eso es tener una idea, una noción. ¿Sí? Faltaría explicarle de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso? Inclinación. Inclinación. Es la inclinación de la recta. ¿Sí? Cuando digo pendiente, A es la que nos da la inclinación de la recta. ¿Sí? Por eso, si A es negativa, la pendiente decimos que es negativa y la recta es decreciente. ¿Sí? Si A es negativa, la menor a 0, ¿sí? Entonces la pendiente es negativa y la función es decreciente. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a suponer esta recta tiene pendiente negativa. ¿Sí? Me va a decrecer. ¿Okay? ¿Ah? Eso quiere decir pendiente negativa. En cambio, si A es positivo, la pendiente es positiva, la función crece. ¿Sí? ¿Está? Una pendiente positiva. Y B, ¿cómo lo llamamos a ver? Ordenada al origen. B lo llamamos ordenada al origen. ¿Sí? O sea que en este caso, este sería B o este sería B. O sea, es la intersección de la recta, ¿sí?, con el eje Y. Eso es, ¿cierto? Si hablamos de pendiente de la recta, pendiente de la recta, vamos a tomar un caso. Por ejemplo, esta función lineal. Y vamos a graficar esa función utilizando
los dos elementos. ¿Sí? Es X y esto es Y. Igual. Esa recta, según vimos, la ordenada al origen, ¿cuánto es? Menos 1. Recién vimos, eso quiere decir que esta recta va a cortar al eje Y en dónde? En menos 1. ¿Sí? Va a cortar acá. ¿Sí? Entonces, marcamos acá. ¿Sí? Luego, dice que la pendiente dice que es un medio. ¿Qué significa eso? Que para X, desde la ordenada al origen, tengo que tomar dos unidades paralelas al eje X, con respecto a X. E Y, con respecto a Y, tengo que tomar una unidad. ¿Sí? Entonces, desde acá, ¿sí? Con respecto a X, tomo dos unidades paralelo al eje X. 1, 2. ¿Sí? Y con respecto a Y, o sea, paralelo al eje Y, tomo una unidad. El problema es si voy hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Como es positivo, hacia arriba. Y termina ahí. ¿Sí? Entonces la recta sería esta, ¿no? La recta que une esos dos puntos. La representación gráfica de este sería esta recta. ¿Sí? Y ahí está la pendiente. Esa es la pendiente. El que le da la inclinación a la recta. O sea, si esto fuera más grande, cambia la inclinación. Si fuera más chico, lo mismo. Si cambia X, lo mismo. ¿Sí? Va a cambiar también. ¿Está? Bueno, eso es representar una recta utilizando los dos elementos principales de una función lineal, que es la ordenada y la pendiente. Bien. ¿Qué pasa si construyo esa función? Va a ser ¿Por para dónde arriba. pasa? Pasa por acá, ¿no? Más 1. La misma pendiente. 2 y 1. ¿Cómo son esas rectas? Paralelas. Entonces, ¿cuándo dos rectas son paralelas? Cuando tienen la misma, Distancia en cada. la misma, ¿qué sería esto? La misma pendiente. ¿Sí? Estos dos tienen la misma pendiente. Dos para acá, uno para arriba, dos para acá, uno para arriba. ¿Sí? Y son paralelas. ¿Sí? Entonces, dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. ¿Sí? En este caso, digo, tengo una recta con una función lineal, ¿sí? Que me dan así y otra así. Y enseguida me tengo que dar cuenta si son paralelas. Me fijo en las pendientes. ¿Sí? Si las pendientes son iguales, entonces dice que son paralelas. Eso se puede colocar en símbolo. ¿Sí? Digo, por ejemplo, dado la función y igual a sub 1 x más
B sub 1, una recta, ¿sí? Y A sub 2, ¿sí? O sea, tienen distinta pendiente, aparentemente, y la ordenada de origen también, ¿sí? Entonces, R1, ¿sí? Y este lo vamos a poner la recta 2. La recta 1, la ecuación es esta, la recta 2 es esta. Entonces, la recta 1 es paralela a la recta 2 si y solo si A sub 1 es igual a A sub 2. O sea, las pendientes son iguales. ¿Sí? ¿Está? Ahora vamos a graficar esa recta. Y igual a menos 2x. ¿Cuál es la ordenada del origen? 0. O sea que tiene que pasar por acá, ¿no? ¿Sí? Esa es la ordenada del origen. Desde ahí, x vale 1. ¿Sí? De y menos 2. ¿Sí? Entonces, desde el 0 a respecto de x lo hago 1 hasta acá. ¿Sí? ¿Sí? Luego hago 2 con respecto a y. Si dice negativo, hacia abajo. Bien. ¿Sí? 1 hasta acá, 2. ¿Sí? Y trazo uno de estos dos puntos, donde comencé y donde termino, ¿sí? Una recta. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo es esta recta con respecto a estos dos? Se dice que esta recta, ¿sí? Son perpendiculares a las dos. ¿Qué quiere decir perpendicular? ¿Qué corto? Que corta. El oblicuo también corta. ¿Qué tendría otra? El que corta bien, esa es una de las condiciones. Formando un ángulo de 90 grados. Bien, que al cortar con las otras rectas forman ángulos de 90 grados, todas. ¿Sí? Como una esquina. ¿Sí? Las calles perpendiculares. ¿Está? Entonces, esta recta, ¿sí? Es perpendicular a esta 2. Y fíjense cómo es la pendiente. Esta que es perpendicular a esta, por ejemplo. ¿Qué hicimos acá con la pendiente? Invirtió. ¿Qué pasó? Se invirtió y cambió de signo. ¿Sí? ¿Está? O sea que dos rectas son perpendiculares si las pendientes son como Opuestas. Inversa y opuesta. ¿Sí? Invierto y a la vez le cambio el signo. Eso quiere decir. Entonces, R1 es perpendicular a R2
si y solo si A1 es igual a 1 sobre A2 negativo. Así que es inverso. Perpendiculares dos rectas son. Perpendiculares y las rectas son opuestas. Opuestas e inversas. ¿Por qué va a salir todo? No va a salir esa parte del video. Le vas a poner dibujado en el video. Que tengo que editar, pues si no, ya después digo. No vas a subir. ¿Por qué no? 40 me cuenta. No, voy a recortar que sea más bien. Opuesta e inversa, tiene que ser. Ahí está entera. ¿No te escribes del Miguel? No. No, es del mejor para pescar. No sé dónde me quiero fijar. Bueno, acá en estas rectas, ¿sí? Acá tenemos rectas crecientes y rectas decrecientes. Todo depende de la pendiente, digamos. Si la pendiente es negativa, esa pendiente es negativa, ¿no? El 2. Entonces es decreciente. Las otras dos son positivas, entonces creciente. ¿Sí? Acá, esta función que coloqué acá, no sé qué función será. Puede ser cualquier función. Es una función decreciente. ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a tomar otra. Y vamos a hacer que dicha función, cualquiera sea creciente. O sea que vamos a hacerla así. ¿Por qué podríamos decir que esta función, ¿sí? Esta función que la vamos a llamar función 1 y esta función 2, los dos son funciones porque cumplen con todas las condiciones, o sea, cumplen existencia y unicidad? ¿Por qué podríamos decir que este es decreciente y este es creciente? No puedo decir, o no vale decir, porque veo, ¿no? O porque me vista no me engaño. ¿Por qué puedo decir que este es creciente y este es decreciente? No le digo acá con esta porque me van a decir porque este es pendiente negativa y este es pendiente positiva. ¿Por qué podemos decir que una función crece o por qué decrece? En el eje positivo, ¿Cero? desde el 0 para... Pero ¿cómo sabe que sube? ¿Cómo sabe que sube? No te puedo decir, no, para mí te va a decir, para mí este sube. Porque los números 5, 6, 7 van tendiendo a 0. O sea, los números positivos, desde el comienzo hasta que termina, van tendiendo a 0. Desde ahí va bajando, o sea, la imagen va bajando. Está bien, por eso crece. a ver, sin usar la tendencia,
Está bien lo que decís, pero sin uso de la tendencia, ¿cómo podría decirlo? Porque Se ve que cuando los números van siendo más grandes, sería, va bajando el... cuando voy tomando, cuando lo que dice el compañero es que cuando voy tomando valores de X, acá, voy tomando más grande, ¿qué pasa? O sea, decrece sería la imagen, o Ahí se está definiendo el valor que tiene la imagen decrece. pero ahí está utilizando decrece. Pero yo quiero decir, Va tendiendo esta al función infinito. decrece porque este pasa tal cosa y este decrece. Cuando ahí disminuye X aumenta. Cuando X, voy tomando valores de X, va aumentando y va disminuyendo. ¿Y qué es Y de X? Imagen. Cuando voy tomando cada vez valores mayores a X, las imágenes de esa X van disminuyendo. ¿Sí? A ver, vamos a tomar un orden. ¿Sí? ¿Está bien todo lo que digo? Lo importante es tener esa idea. Y uno después construye el concepto. ¿Sí? A ver, tomemos este, X1, antes de buscar. X1 está acá. Tomemos otro, X2, ¿sí? Para diferenciar de X. ¿Cómo es X1 con respecto a X2? ¿Quién es menor? X1. Bien, X1 es menor que X2. ¿Está? Ese es el orden. ¿Sí? Busco la imagen de X1. ¿Sí? Busco la imagen de X1. Hasta que choque, intercepte con la curva. Entonces la imagen de X estaría acá. ¿Sí? Esta es la imagen de X1. ¿Sí? Busco la imagen de X2. La imagen de X2 estaría acá. ¿Sí? ¿Cómo son la imagen de X1 con respecto a X2? X2 más chico que X1. Este sigue siendo menor que este. O sea, la imagen de X1 es menor que la imagen de X2. O sea, se mantiene el orden. ¿Sí? Acá, este es menor que este. Perdón, no se mantiene el orden. Este es mayor que este, ¿no? Este es mayor que este, o sea, no se mantiene el orden, ¿no? En las imágenes. Este es menor que este, pero cuando busco sus imágenes, la imagen de este es mayor que la imagen de este. ¿Sí? Se cruzan, digamos. ¿Ah? Entonces ahí sería X1 menor que X2, sí, solo sí, la función Entonces, es la imagen. Entonces, o sea, sería, la definición sería F es decreciente si X1 menor que X2 en el dominio, entonces la imagen de X1 es mayor que la imagen de X2. ¿Sí? De esa forma lo defino. ¿Qué tiene que ver acá? Bueno, acá fíjense que va a pasar lo contrario. Tomo otra vez X1, ¿sí? Menor a X2, ¿sí? Como allá, o sea, X1 menor a X2. Busco sus imágenes. La imagen de X1 está acá, ¿sí? La imagen de X2 está acá, ¿sí? Esta es la imagen de X1 y esta es la imagen de X2. Fíjense el orden con respecto a quién. ¿Sí? Acá entonces la imagen de X1, ahí sí, se mantiene, o sea, sigue siendo menor a la imagen de X2. ¿Sí? Y acá colocamos. F es creciente, en ese intervalo por supuesto, creciente, ¿sí? Si X1 es menor que X2, entonces
sus imágenes se mantienen en orden. ¿Ah? Fíjense acá, ¿no? Alguno está mirando mal todavía, ¿no? Acá, este menor que este. Voy allá, fíjense cómo cambia la orientación. ¿Sí? En cambio, cuando es creciente, no cambia. Se mantiene el mismo orden en las imágenes. Por ahí en algún momento aclaré en el intervalo, porque sabemos que no toda función no siempre es creciente o siempre es decreciente. ¿Sí? Hay funciones que en el intervalo crece, en otro intervalo decrece. ¿Sí? Muy pocos son las que solamente crecen, como rectas. Las rectas o solamente decrecen o solamente crecen. Eso, bueno, en matemáticas, en análisis lo llaman monótonas, crecientes, o sea, permanentemente crecen o permanentemente decrecen. ¿Sí? Pero no todas las funciones son así. Como por ejemplo la parábola. ¿Sí? La parábola, por más que esté hacia arriba, ¿sí? Hay intervalos que decrece, llega hasta el vértice y luego crece. ¿Sí? O cuando está hacia abajo. ¿Ah? O sea, no tenemos casi funciones monótonas crecientes o monótonas decrecientes. ¿Ah? O sea, que solamente crezcan o decrezcan. ¿Se entiende o no? ¿Cómo se le llama a las funciones que no decrecen? Por ejemplo, ni crecen tampoco, como las constantes. Uniforme. Función uniforme. Solamente son constantes. Lo que pasa es que es la que conocemos nosotros, solamente la constante. ¿Sí? Ni crecen ni decrecen. ¿Sí? Después lo que no conocemos, excepto las racionales, esas rarísimas que se cortan, ¿sí? Que tienen asíntotas, así por decirlo de una forma. Esa puede ser también muy, pero son muy convencionales y no se utiliza acá. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. ¿Y cómo definiría? Acá me falta solamente dar la función cuadrática y la Dale, ¿cómo te voy? Bueno, ahí me vas a saludar a tu compañero. Bien. Nosotros sabemos, a continuación decimos que una función, lastimosamente, no siempre es creciente ni decreciente, ¿no? Como por ejemplo es. ¿Qué serían para nosotros, digamos, estos puntos que están acá? ¿Cómo los podríamos llamar estos puntos? Las raíces serían las interacciones con el eje X. Esta es la raíz y esta raíz viene. Parece bien. Máximo, mínimo. Bien. Puntos máximo, mínimo. Mínimo es otro máximo, no es máximo, pero es un máximo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos definir un punto máximo, por ejemplo? Como un punto creciente. ¿Y decreciente? Sí, como decreciente. O sea, como un punto No, el punto máximo ya ustedes están derivados. Sería para el X mayor. El de mayor, con respecto, es la imagen, es la imagen mayor, digamos, ¿no? Podríamos definirlo así, ¿está bien? ¿Ese puede ser punto crítico? Es un punto crítico. Pero si vos tuvieras que decirle a alguien
Ahora, si yo estudio matemáticas, encima tengo con el profesor Quintana y sé todo. Y explicar a alguien que no sabe nada de matemáticas. Y solamente demostrar y decir, bueno, este es un punto máximo. ¿Cómo lo explicaría sin entrar tanta matemática? Si uno no le gusta matemática, ¿cómo le explicaría? ¿Qué es un punto máximo? Depende si es creciente o decreciente. Si Esa. La función creciente, la decreciente, ¿sí? No va a tener ni máximo ni mínimo, no termina nunca, o sea, no sabemos. Como la recta, fíjate la recta. La recta no tiene máximo ni mínimo, o sea, no, es infinita. ¿Sí? Y esta también no tiene máximo ni mínimo. Para que tenga máximo y mínimo, tiene que ser creciente. ¿Palabras, no? Sí, sí, con palabras. Y el punto máximo de que. Yo les pondré el ejemplo de una pelota, el punto máximo que alcanza una pelota antes de caer. Bien, bien. Y eso te va a ayudar a definir mejor todavía. el punto máximo de crecimiento de la función Y después, y el punto mínimo en la pelota le digo que está bueno, porque la pelota llega, o sea, hasta un punto máximo. y después, Decrece. y bueno, y ahí Decrece a ¿cómo su define? punto mínimo. Bien, entonces, Punto ¿cómo? máximo de la creciente. Está bien. Yo estoy viendo punto máximo y me decía otra vez punto máximo. Pero la pelota en este caso va a llegar hasta cero nomás, no va a bajar más. No, lo que digo es que la pelota llega hasta un máximo y luego ¿qué pasa? Decrece. Bueno, Cae. ¿qué hace primero? Crece Crece y y luego, decrece. A su punto, entonces sería el punto donde la función llega a su máximo, deja de crecer decrece, para comenzar a, decrecer. ¿o no? ¿Sí? Punto máximo es donde la función deja de crecer para decrecer. ¿Es así o no? No es la forma más fácil de explicar que un punto máximo. ¿Y un punto mínimo? Donde deja de decrecer para empezar a crecer, Deja de decrecer para empezar a para crecer. comenzar a crecer. Ese es un punto máximo y es un punto mínimo, ¿o no? Es útil para, después le vamos a dar formalidad. Pero si yo tuviera que explicarle algo, le dar una idea de lo que es punto máximo, el punto mínimo, ¿sí? Es eso. Por eso dimos a terminar de que es función creciente y función es decreciente. ¿Sí? Los puntos donde no crece ni decrece, ¿sí? Es un punto máximo o un punto mínimo. Porque esos puntos, por más ínfimo que sea, en ese punto la función no crece ni decrece. Quedó ahí. ¿Sí? Y el punto mínimo también ni decrece ni crece. Ahí quedó. Ni siquiera queda por un punto ínfimo. ¿Usted está hablando de los puntos de inflexión? No. Punto máximo, punto mínimo. ¿Sí? Punto de inflexión ya es mucho más. Ya necesitamos otro concepto, ¿sí? Que ya lo vamos a dar más adelante. ¿Tá? Me refiero al punto máximo. ¿Sí? Este es un puntito, yo lo marco acá grande, pero es chiquitito. Pero es donde la función deja de crecer para decrecer. O sea, ese punto que es chiquitito, la función no crece ni decrece. Es el punto máximo. ¿Sí? Bueno, es lo mismo acá. En ese punto la función ni crece ni decrece. Es un punto mínimo. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, esta función deja en algún momento de crecer o de decrecer, sí, en un instante. ¿Sí? Y en ese instante es eso. Ya que es muy pequeño. ¿Ya? Es como decía la pelota, ¿no? La pelota. Tiro para arriba, llega un momento que llega hasta no más poder, ¿sí? Y luego baja. Ese donde deja de crecer o de subir, ¿sí? Después baja. En ese punto no, ni sube ni baja. Ahí está ahí. Ese es el punto máximo. ¿Sí? Más allá que tengamos la idea máximo, más alto,
idea de punto máximo va más allá de eso. ¿Se entiende? Sí. Ese punto máximo, punto mínimo. ¿Dónde lo vemos? Nosotros más lo conocemos en las parábolas. ¿Sí? Si una parábola es hacia arriba, tiene punto mínimo. ¿Sí? Si es hacia abajo, tiene punto máximo. ¿Sí? Las parábolas, las que ustedes graficaban. ¿Sí? Si A es negativo, entonces el punto máximo. Por lo tanto, las parábolas tienen intervalos donde crece y donde decrece. No es puramente, o sea, monótono decreciente o decreciente. Se va intercalando. Bueno, ¿está alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Cómo se definiría de forma simple? Punto máximo. Sí, lo que pasa es que para definirlo, primero, punto máximo dice, ¿cuál es máximo? ¿O está acá o está acá? Los dos son puntos máximos, se llaman máximos relativos. ¿Sí? Si tuviera que definir, ¿sí? Tomo primero un intervalo o un entorno mejor, porque cuando más chico mejor, nosotros no dimos todavía que es entorno. Cuando nos aproximemos al límite, yo voy a tener que explicar el entorno. Tomo un intervalo para ustedes. ¿Sí? Bueno, tomo un punto cualquiera del intervalo. Tomo este, por ejemplo. ¿Sí? La imagen de este sería este. ¿Sí? Estaría acá. La imagen de esta X. Y la imagen de este X sub 1, que es donde supuestamente está el punto máximo, sería este, ¿no? Este. ¿Sí? Entonces, cualquier punto que yo tome acá alrededor de X, ¿sí? La imagen de cualquier punto nunca le va a superar a la imagen donde yo supongo que está el punto máximo. ¿Sí? De esa forma lo puedo definir. Y la imagen de X1 y lo que siguen va a ir creciendo. Sí, no, lo otro, en este entorno. ¿Sí? Lo otro ya no sé. ¿Sí? Por eso acá es máximo. ¿Sí? Va en todos lados, va hasta acá. ¿Sí? Este es máximo acá. Porque si sigo más acá, este supera eso. ¿Sí? Entonces, por eso tomo un entorno, digo, y acá, en este punto, vamos a poner X sub 2. La imagen de X sub 2 está, vamos a suponer, por acá. ¿Sí? Tomo un punto cualquiera, acá o acá, una X. ¿Sí? La imagen de esta X, cualquiera de esta X, no le va a superar a la imagen de X2. ¿Sí? No le va a superar. No, esa fracción. O sea, sí, se va a poner, pero no le va a superar. ¿Sí? Ni siquiera va a ser igual. ¿Sí? Pues dijimos que es el único punto. ¿Sí? En ese punto la función deja de crecer para decrecer. ¿Sí? Y el mínimo lo mismo. ¿Sí? El mínimo que podemos decir, bueno, acá en X sub 3 la imagen estaría acá. ¿Sí? La imagen. Tomo un entorno, un intervalo alrededor de X3. Tomo un punto cualquiera, lo que yo quiera, tomo este. Busco la imagen está acá. ¿Sí? La imagen de esa X. ¿Sí? Bueno, es decir, la imagen de X3 siempre va a ser superado, ¿sí? Va a ser superado por cualquier otro. ¿Sí? Va a ser superado, porque estos son máximos, son más grandes que estos. ¿Sí? La definición es contraria. Es una definición formal, digamos. ¿Sí? Que nosotros después lo vamos a tomar, pero lo vamos a necesitar para derivadas. ¿Sí? Pero esa es la idea de punto máximo, punto mínimo. ¿Sí? Piense que se comienza de una idea, una noción, si quieren, vulgar, ¿sí? Lo que tenemos nosotros, para luego ir a la formal. Siempre se hace así. ¿Sí? O sea, uno dice, yo veo acá que es decreciente, pero en matemática no sirve yo veo, porque yo observo. Tengo que buscar una forma como definirlo, más consistente.
de que nadie después te pueda refutar. ¿Sí? Porque si yo veo el mal, yo también veo otra cosa. Entonces uno busca bien concreto. Y sobre la base de lo que sabemos, ¿no? Fíjense que sabiendo función y sabiendo imagen ya se puede definir cualquier cosa. Y no inventarlo. Bien, ¿se entiende? Sí. La guía, entonces, no sé si quieren llevarlo para sacar copia, ¿sí? Para trabajar el lunes tenemos clase, ¿no? Sí, el lunes. Lunes, a las 10. El día 12. ¿Lo van a llevar? ¿A sacar copia? ¿Trabajando el lunes? Sí, bueno.